Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julia Verónica Estrada Trejo y hoy quiero compartir con ustedes un recorrido profundo, reflexivo y significativo por dos unidades muy importantes de la psicología. Por un lado, la unidad 3, que aborda el psicoanálisis, el conductismo y el cognitivismo. Y por otro lado, la unidad 4, donde estudiaremos la psicología humanista, la Gestalt, la logoterapia, el constructivismo y otras corrientes contemporáneas. En este video no pretendo solo describir teorías, sino integrarlas, relacionarlas a nuestra vida cotidiana y explicar cómo cada una de ellas ha contribuido al desarrollo de la psicología como ciencia, como disciplina, como herramienta para comprender al ser humano. Mi intención no es, Mi intención es que este diálogo sea cercano, reflexivo y útil, tanto para estudiantes como para cualquier persona que alguna vez se haya preguntado, ¿por qué somos como somos? ¿Por qué actuamos como actuamos? ¿Qué nos motiva? ¿Qué nos detiene? ¿Qué nos hace sufrir o crecer? Cuando me acerqué a esta unidad, el psicoanálisis. Cuando me acerqué a esta unidad, una de las primeras cosas que entendí fue que el psicoanálisis no solo es una teoría, es toda una forma de ver al ser humano. Freud abrió una puerta enorme cuando cuando sugirió que nuestra vida mental no es totalmente consciente, que hay fuerzas internas, deseos, pulsaciones, recuerdos reprimidos, que influyen en nuestra conducta sin que lo sepamos. Desde mi experiencia personal, muchas veces me he preguntado, ¿por qué reacciono de ciertas formas ante situaciones específicas? A veces uno dice, no sé por qué me molesto tanto, no sé por qué me molestó tanto esto. Y cuando leemos a Freud entendemos que quizás no todo está a simple vista, que hay capas más profundas que nos mueven. El psicoanálisis propone que somos un iceberg. Lo visible es la conciencia, pero lo importante está debajo, el inconsciente. Esquemas del funcionamiento psíquico. En el compendio aparece algo fundamental, el aparato psíquico. Funciona como un sistema en movimiento constante. Freud compara este proceso como un arco reflejo, como si fuera una mente, como si nuestra mente recibiera tensiones, tratara de canalizarla y luego buscara descargarlas. Este modelo ayuda a entender por qué cuando reprimimos emociones, estas regresan de alguna manera en sueños, laxus, síntomas, ansiedad. Por ejemplo, puede suceder que alguien que siempre se traga su enojo termine somatizándolo en dolores de cabeza o tensiones musculares. Y esa relación entre lo emocional y lo corporal fue uno de los grandes aportes de Freud. Definición del inconsciente. El texto explica varias perspectivas del inconsciente,
descriptiva, lo que no está en la conciencia en un momento dado. Dinámica, lo que reprimió lucha por expresarse. Económica, hay una energía psíquica en movimientos. Ética, el inconsciente también pertenece a la historia interna de cada persona. Un ejemplo cotidiano. Imaginémonos que alguien dice sin querer el nombre de una persona que ya no debía mencionar. Ese desliz es justo lo que Freud llama el retorno de lo reprimido. Freud no habla de sexualidad solo como un acto físico, sino como una energía vital, una fuerza que está en toda la vida humana desde la infancia. Lo revolucionario y polémico en su época fue afirmar que los niños también tienen manifestaciones afectivas y eróticas naturales. Lo que hoy entendemos como parte del desarrollo, esto explica por qué ciertos vínculos infantiles determinan nuestra manera de amar en la adultez. Por ejemplo, alguien que creció con un padre distante podría buscar relaciones afectivas con miedo al abandono, o alguien que vivió sobreprotección podría volverse dependiente emocionalmente. En el compendio también se explica cómo Freud describe el conflicto edípico, especialmente en los niños. El deseo hacia la madre, la identificación con el padre, el temor a perder su amor. Más allá de lo literal, esto simboliza cómo los seres humanos internalizamos normas, límites y roles. Yo diría que que todos de alguna manera pasamos por un proceso en el que necesitamos reconciliar nuestros deseos con las reglas, con la autoridad, con el deber. Ese equilibrio es parte de nuestra madurez emocional. El yo, el yo, el ello y el superyo. Una de las cosas más fascinantes es entender cómo estas tres instancias interactúan. El ello, lo impulsivo, lo instintivo, lo que quiere satisfacer, lo que quiere la satisfacción inmediata. El super yo, la moral, las normas, la voz interna que te dice qué deberías hacer. El yo, el mediador, el que trata de mantener el equilibrio. Si pienso un ejemplo propio, es como cuando estoy muy cansada, pero tengo responsabilidades. Una de mí quiere acostarse, el ello. Otra dice tienes que cumplir, el super yo. Y en medio está el diálogo interno, donde decido si descansar o seguir el yo. El conductismo clásico. John Watson propuso que la psicología debería basarse en hechos observables, no en la mente interna. De ahí surge la famosa fórmula ER, estímulo-respuesta. Un ejemplo típico es el de Pavlov. Los perros salivaban al escuchar la campana porque asociaban con la comida. En nuestra vida cotidiana pasa lo mismo. Si cada vez que yo estudio recibo un refuerzo positivo, un elogio, una, una buena nota, mi cerebro asocia estudio-recompensa. Condicionamiento operante. Skinner. Skinner amplia el conductismo
diciendo que no solo importa el estímulo, sino la consecuencia. Ahí distingue. Refuerzo positivo te da algo bueno. Refuerzo negativo quitan algo incómodo. Castigo, algo que disminuye una conducta. Algo que aplicó personalmente en el esfuerzo positivo conmigo misma. Cuando cumplo mis metas de estudio, me doy un premio, aunque pequeño. Eso condiciona mi motivación. Bandura demostró algo esencial. Aprendamos observando. Esto explica por qué los niños imitan a los padres e incluso los adultos aprendemos modelos. Si vemos que una amiga enfrenta sus problemas con calma y eso le funciona, probablemente yo también intente imitar esa forma de actuar. Los cuatro procesos de aprendizaje vicario son atención, retención, reproducción, motivación. Y esto explica muchísimas cosas de la vida cotidiana, de la escuela, las amistades, las redes sociales, etc. El cognitivismo, Piaget, Neisser y Bruner. Después del conductivismo aparece el cognitivismo, que dice, no basta con estudiar la conducta, también hay que estudiar los procesos mentales. Piaget establece las etapas del desarrollo cognitivismo, cognitivo, que explican por qué los niños no piensan como adultos. Neisser introduce la idea de la mente como procesador de información. Brunner habla la construcción activa del conocimiento. Yo siempre digo, pensar también es un comportamiento y esa frase resume la esencia del cognitivismo. Aquí empieza la parte más hermosa y esperanzadora del compendio. Unidad 4. La psicología humanista surge después de la Segunda Guerra Mundial en un mundo devastado, donde las personas necesitan reencontrar sentido, libertad, creatividad y dignidad. Maslow y la autorregulación. Maslow introduce la famosa pirámide de necesidades fisiológicas. Seguridad, afiliación, reconocimiento, autorrealización. Cada nivel es una condición para el siguiente. Para mí, la idea más poderosa es que todos tenemos un potencial interno, un llamado a crecer, a ser auténticos, a encontrar un propósito. Carl Roger y la terapia centrada en la persona. Roger dice que para que una persona crezca necesita un clima de empatía, aceptación incondicional, congruencia. Si lo pensamos, muchas heridas emocionales son resultados de haber sentido rechazo, falta de comprensión, expectativas imposibles. Roger nos enseña que la sanación ocurre cuando alguien nos escucha profundamente. La Gestalt aquí y el ahora. Frisper propone que la clave está en enfocarnos en el presente y la Gestalt dice que muchas veces quedamos atrapados en la Gestalt abierta, duelos incompletos, emociones reprimidas, asuntos pendientes. El trabajo terapéutico es cerrar esos ciclos para recuperar energías. Yo lo aplico mucho.
cuando siento que tengo muchas cosas sin resolver. Me pregunto, ¿qué parte de mi pasado aún ocupa espacio en mi presente? La logoterapia. Este es uno de los enfoques más conmovedores. Frank sobrevivió a un campo de concentración y descubrió que el ser humano puede soportar cualquier sufrimiento si encuentra un propósito. La logoterapia se basa en tres ideas: libertad interior, sentido en la vida, actitud ante el sufrimiento. Frank decía al hombre, se le puede arrebatar todo, excepto la libertad de elegir su actitud. El constructivismo, Vygotsky y Piaget. El constructivismo explica que aprendemos construyendo, significando activamente, no recibiendo pasivamente. Vygotsky aporta la zona del desarrollo próximo, que muestra que el aprendizaje es más profundo cuando hay interacción social. Esto transforma totalmente la manera en la que enseñamos y aprendemos. Después de explorar estas dos unidades, llego a una conclusión. El ser humano es un ser complejo, múltiple, dinámico y profundamente influenciado por fuerzas internas, externas, culturales y existenciales. Categoría. Cada teoría aporta algo. Freud nos muestra lo oculto. El conductivismo nos muestra cómo se forma la conducta. El, el cognitivismo explica cómo pensamos. Humanismo nos recuerda quiénes somos y quiénes podemos ser. La gesta nos ancla al presente. La logoterapia nos da sentido. El constructivismo nos enseña a aprender. Yo, como estudiante y como persona, creo que la clave está en integrar todas estas perspectivas para comprendernos y comprender a los demás con mayor profundidad. Muchas gracias.